y regresamos en esta mañana a otro capítulo muy importante bajo el tema de los dones espirituales. Al continuar con nuestra exposición de Primera de Corintios, llegamos a Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Podemos titular el título de nuestro estudio: Entiende el verdadero don de idiomas. Este es el título que le hemos asignado a nuestro estudio de Primera de Corintios capítulo 14. Entiende el verdadero don de idiomas. El día de hoy tenemos planeado estudiar los primeros 12 versículos, si el Señor quiere, y con esto en mente vamos a abrir nuestra Biblia en este texto hermoso y vamos a leer Primera de Corintios 14, versículos 1 al 12. Primera de Corintios 14, versículos 1 al 12. Dice así la palabra del Señor: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Recuerda que aquí en 1 Corintios capítulos 12 al 14 estamos estudiando que para edificar a la iglesia mediante tu don espiritual, necesitas entender 5 elementos de los dones espirituales. Ya estudiamos los primeros 4. Vimos en primer lugar la naturaleza de los dones espirituales, que es espiritual, en el capítulo 12, versículos 1 al 3. En segundo lugar, estudiamos la fuente de los dones espirituales, quien es Dios, en 1 Corintios 12, 4 al 11. En tercer lugar, estudiamos la unidad de los dones espirituales, representada por el cuerpo, en 1 Corintios 12, 12 al 31. En cuarto lugar, la semana pasada estudiamos la actitud de los dones espirituales, la cual es el amor, ahí en el capítulo 13, y llegamos a el quinto elemento de 5, y este es la manera de usar el don de lenguas. La manera de usar el don de lenguas es para edificar, capítulo 14. Y para facilitar nuestro estudio de este hermoso capítulo, vamos a dividirlo en 3 partes. Y aquí en 1 Corintios 14 nos encontramos con 3 verdades del don de lenguas que te ayudan a entenderlo correctamente. 3 verdades del don de lenguas que te ayudan a entenderlo correctamente. En primer lugar, vamos a ver el lugar del don de lenguas en los versículos 1 al 19. En segundo lugar, el propósito del don de lenguas en los versículos 20 al 25. Y en tercer lugar, el uso del don de lenguas en los versículos 26 al 40.
el lugar, el propósito y el uso del don de lenguas. Por ser un pasaje largo, que tiene muchos detalles que debemos explicar, planeamos estudiarlo en dos partes. Si Dios quiere, hoy veremos la primera y la semana próxima la segunda. Pero veamos la primera verdad de tres del don de lenguas que te ayuda a entenderlo correctamente. Aquí en los versículos 1 al 19 encontramos el lugar del don de lenguas. El lugar del don de lenguas. Observen dos mandatos con los que abre el Espíritu de Dios el capítulo 14. Aquí en 1 Corintios 14:1 vemos dos imperativos, dos mandatos. Aquí viene el primero. 1 Corintios 14:1, seguid. Este es un imperativo, un mandato, no es opcional. Quiere decir, persigan, busquen, y continúa el texto, el amor. El amor que explicó en el capítulo anterior, en el capítulo 13. Ese es el primer mandato. Pablo les dijo a los corintios, persigan, busquen el amor. Este es un mandato también para nosotros. Tenemos que buscar el amor. Debemos cultivar el tipo de amor que estudiamos la semana pasada en el capítulo 13. Y además de eso, debemos obedecer un segundo mandato, versículo 1, y procurar los dones espirituales. La palabra procurar es otro imperativo, un mandato, y la idea a partir del griego es esfuércense, estén dedicados a. Observen aquí al final de esa frase, esfuércense por los dones espirituales o estén dedicados a los dones espirituales. ¿Qué significa esto? Los corintios debían ejercer sus dones espirituales, mostrando el amor que vimos en el capítulo anterior, de nuevo en el capítulo 13. Pero observen, de todos los dones que vimos en el capítulo 12, ¿a qué don debían darle la prioridad? Versículo 1 al final, pero sobre todo que profeticéis. Debían darle la prioridad al don de profecía. Debían darle la prioridad a la proclamación de la palabra de Dios. A eso se refiere el profeticéis. Fuera que predicaran revelación directa de Dios como en esa época, o que predicaran la palabra de Dios escrita como en esa época y la nuestra, debían darle la prioridad a la predicación de la palabra de Dios. Recordarán que también en 1 Corintios 12:28 vimos que después de los apóstoles, esto es, después del don de apostolado, el don de profecía estaba por encima del resto de los dones. Y aquí en el versículo 1, este mandato a dedicarnos como iglesia primordialmente a la predicación de la palabra de Dios es sumamente importante. Debemos darle la prioridad a la predicación de la palabra de Dios por encima de cualquier otro don espiritual. Y aunque creemos que los dones milagrosos ya no son vigentes para nuestra época, este mandato del 14:1 de que la predicación de la palabra de Dios es prioritaria, indica, escucha, que aún en la época de 1 Corintios del primer siglo, aún en esa época, era más importante la predicación, la proclamación de la palabra de Dios, que el sanar gente mediante el don de sanidades. En esa época, predicar la palabra de Dios era más importante que ayudar a alguien, que administrar o incluso hablar y traducir idiomas. Y piensen en esto. Una implicación práctica para nosotros es que como iglesia debemos darle más importancia a predicar las escrituras que ayudar al necesitado, que visitar al enfermo, que administrar o organizar actividades. Claro que parte de servir a la iglesia y evangelizar a los perdidos incluye ayudar a personas necesitadas, incluye visitar a personas enfermas, incluye administrar los recursos que Dios encomienda a la iglesia. Pero todo esto no debe estar por encima de la prioridad de predicar la palabra de Dios. Cuando una congregación le da más importancia a organizar actividades o visitar enfermos o ayudar a los necesitados, termina convirtiéndose en una organización de labor social que puede ayudar mucho a sus miembros y a la comunidad, quizás con consultas médicas o regalando ropa o lo que sea,
pero no evangeliza al incrédulo y no edifica al creyente. Y eso es terrible. Cuando no le damos la prioridad a la predicación de la palabra de Dios, la iglesia no es usada por Dios para satisfacer necesidades espirituales. Cuando no le damos, y esto es serio, cuando no le damos la prioridad a la predicación de la palabra de Dios como iglesia, nos volvemos otra organización social. Y esto es una perversión del diseño de Dios para la iglesia. Es probable que conozcas algunas congregaciones así. Y esas congregaciones, si realmente son cristianas, están desobedeciendo este mandato de 1 Corintios 14:1 a no darle la prioridad a la predicación de la palabra de Dios. Recuerda, la necesidad más grande del ser humano es espiritual, no material. La necesidad más grande del ser humano es que sea salvo del infierno eterno. No que aprenda otro idioma o que tenga para comer o que alguien ore con él en el hospital. Por eso necesitamos darle la prioridad a la predicación de la palabra de Dios para que el incrédulo sepa que solo Cristo es el medio para que encuentre perdón para sus pecados. Y si cree en el Evangelio, su necesidad espiritual es aún lo prioritario. Si cree en el Evangelio, su necesidad más grande sigue siendo espiritual, porque necesita escuchar la predicación de la palabra de Dios para que peque menos y obedezca más. En otras palabras, para que se parezca más a Cristo. ¿Por qué es que la predicación de la palabra de Dios es el don más importante según 1 Corintios 14:1? La respuesta está a partir del versículo 2. Pero antes de ver el versículo 2 debemos entender algo. A lo largo del capítulo 14 vemos que Pablo usó la palabra lengua singular, una lengua, aparentemente para referirse a la práctica de un balbuceo incoherente que se practicaba en las religiones falsas en esa época. Incluso vamos a ver que los traductores de la Reina Valera 60 incluyeron una palabra que no está en el griego, y esa palabra es la palabra extraña o desconocida. Esa palabra la incluyeron para mostrar que la palabra lengua en singular, una lengua, se refirió aquí a los sonidos y balbuceo que se veían en religiones falsas en ese entonces. Y vamos a ver esto conforme avancemos a lo largo del texto. La única excepción son los versículos 27 y 28, y vamos a explicar esos versículos cuando lleguemos ahí. Pero, cuando Pablo dijo lenguas, plural, parece que se refirió al don genuino de idiomas. Ahora, recuerden que el don de lenguas o de idiomas, como lo vimos en 1 Corintios 12, el don de lenguas o idiomas se refiere a la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo daba a un cristiano para hablar un idioma que no conocía o había aprendido de manera normal. Entonces, con esto en mente, veamos el versículo 2. Porque el que habla en lenguas, aquí en el griego es lengua, singular, porque el que habla en lengua, como lo acabamos de explicar en el griego lengua singular, aquí apunta a la práctica de esa época de religiones falsas que balbuceaban de manera incoherente. Entonces, Pablo dijo, versículo 2 de nuevo, el que habla en un balbuceo incoherente, y continuó el texto, no habla a los hombres, sino a Dios. Una mejor traducción de esta frase es a un Dios, no a Dios, sino a un Dios. ¿Qué está diciendo aquí el Espíritu Santo? Creemos que dice que el que balbucea de manera incoherente le está hablando a un Dios falso, no al Dios verdadero. Y eso es lo que hacían muchos en Corinto. Antes de haber sido salvos, ellos recordarán, adoraban a dioses falsos usando balbuceo incoherente. Y escucha esto. En toda la Biblia, siempre que un ser humano le habló a Dios, le habló en un idioma humano, normal, como lo dijo un comentarista. Esto es muy importante. Vamos a repetirlo. En toda la Biblia, siempre que un ser humano le habló a Dios,
le habló en un idioma humano normal. Lee y estudia y verás que así es. No hay ningún mandato ni ejemplo, ningún pasaje bíblico en donde vemos una persona que le habló a Dios con ruidos o sonidos o con balbuceo incoherente. Entonces aquí en el versículo 2 observen que dice que el que hablaba en un balbuceo incoherente no le hablaba a los hombres, sino a un Dios falso. Versículo 2 al final, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí la palabra espíritu se puede traducir espíritu con minúscula y se podría referir al espíritu humano o a algún espíritu malo o a un demonio. Entonces, la idea es que el que versículo 2 le hablaba con un balbuceo incoherente, incomprensible, le hablaba a un Dios falso, y la fuente de ese balbuceo era la persona misma, su espíritu, o un espíritu malo, un demonio. Versículo 3. Pero, importante esta palabra, en contraste al que hablaba incoherencias incomprensibles del versículo 2, versículo 3, pero el que profetiza, el que verdaderamente hablaba un mensaje de Dios, de nuevo, fuera por revelación directa en esa época o mediante la proclamación de la palabra de Dios escrita en esa época y en la nuestra, versículo 3, habla a los hombres para edificación, esto significa para que entiendan mejor a Dios, para que obedezcan mejor a Dios, y continúa, exhortación significa para animar a obedecer, y al final del 3, consolación. Esto es consolación en medio del sufrimiento. Como lo explicamos a detalle en 1 Corintios 12, en nuestra época, esto que vemos en el versículo 3 solo lo hace la Escritura. Recordarán que lo vimos a detalle en Hechos 20, 2 de Timoteo 4, Romanos 15. Pero observen aquí el contraste entre el versículo 2 y el versículo 3. Mucha atención. El balbuceo inventado por un humano, producido por un demonio, versículo 2, estaba dirigido a un Dios falso, a un ídolo, y no era comprensible ni era útil para los que lo escuchaban. Pero versículo 3, la proclamación de la palabra de Dios es comprensible por los que la oyen y les ayuda a entender mejor a Dios, los alienta a obedecer más a Dios y los consuela en medio del sufrimiento. Recuerden que el aspecto válido de este don para nuestro día es la predicación de la palabra de Dios. Y como lo hemos explicado en otros estudios, predicar la palabra de Dios significa leer, explicar y aplicar el texto bíblico. A esto se refirió Pablo cuando en 2 de Timoteo 4:2 le dijo a su amado Timoteo que prediques la palabra. Por lo tanto, al leer, explicar y aplicar el texto, versículo 3, la iglesia entiende mejor la palabra de Dios. La iglesia es animada a dejar el pecado y obedecer la palabra de Dios. Y la iglesia también es consolada en momentos de desánimo o sufrimiento. Además, la proclamación de la palabra de Dios enseña, según el versículo 31, y convierte al incrédulo en creyente, como lo vemos en el versículo 25. Esto nos ayuda a entender por qué Pablo escribió en los versículos 1 y 39 de este capítulo 14, que la predicación de la palabra de Dios debía ser prioritaria. ¿Cuánto nos debe animar esto? ¿Cuánto nos debe animar esto a darle la prioridad a la predicación de la palabra de Dios? ¿Cuánto nos debe animar esto a escuchar la predicación de la palabra de Dios? ¿Necesitas entender mejor quién es Dios y cómo obedecerlo? Escucha la predicación de la palabra de Dios. ¿Necesitas ser fortalecido para resistir la tentación y dejar algún pecado? Escucha la predicación de la palabra de Dios. ¿Necesitas ser consolado
animado en medio del desánimo y el sufrimiento? Escucha la predicación de la palabra de Dios. ¿Quieres que alguien se convierta en cristiano? Haz que escuche la predicación de la palabra de Dios. Regresando al versículo 2 y 3, lo que pasaba en Corinto pasa en algunas congregaciones en nuestro día, con personas que dicen estar hablando en lenguas a Dios, pero esas supuestas lenguas no son más que un balbuceo incomprensible que no ayuda a nadie a entender mejor a Dios y no ayuda a otros cristianos a ser más obedientes a Dios y menos consolar a otros cristianos en momentos difíciles, y no hace que los incrédulos que oyen ese balbuceo entiendan el Evangelio. Y como lo vimos en el versículo 2, es probable que ese balbuceo sea producido por la persona misma o por demonios. Incluso recordamos algunos de ustedes, hermanos amados, nos han platicado que han estado en congregaciones en donde se les daban cursos para producir estos sonidos, estos balbuceos incoherentes, para enseñarles supuestamente a hablar en lenguas. Observen cómo siguió Pablo explicando este asunto del don de lenguas verdadero. Versículo 4. 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua singular, el que habla en lengua extraña, esa palabra extraña no está en el original, solo lengua o idioma singular. El que habla en lengua a sí mismo se edifica. Una pausa aquí. Aquí Pablo se refirió de nuevo al balbuceo incoherente y parece que habló de manera sarcástica. ¿Qué significa hablar de manera sarcástica? Hablar de manera burlona que da a entender lo contrario de lo que dice. El punto aquí, al principio del versículo 4, en la frase el que habla en lengua a sí mismo se edifica, es que el que usa ruidos incoherentes realmente no se edifica. El que habla con ruidos incoherentes no se ayuda ni a sí mismo ni a la iglesia a entender y obedecer mejor a Dios. Pero observen el final del versículo 4. Pero el que profetiza, observen otra vez el contraste, como lo vimos en el versículo 2, el que balbucea en contraste al que predica, versículo 3, y otra vez en el 4. El que balbucea, versículo 4, en contraste al final del 4, al que profetiza, al que proclama la palabra de Dios, pero el que profetiza edifica la iglesia. Esto es, fortalece a la iglesia, ayuda a la iglesia a entender y obedecer mejor a Dios. Observen de nuevo el énfasis que vimos desde el capítulo 12. Ese énfasis en que Dios da los dones espirituales, escucha, para ayudar a otros, para servir a otros, no para el beneficio del que tiene el don. Aunque ya dijimos que escribió de manera sarcástica, esto es parte de la idea que Pablo presentó aquí en el versículo 4. Observen qué queremos decir. Vean de nuevo el versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Al igual que los corintios, es posible que las personas que hoy día hablan en balbuceo incoherente lo hagan para llamar la atención a sí mismos, para sentirse espiritualmente superiores a los demás, en lugar de pensar en cómo servir a los demás. Y escucha esto, no es que el don de lenguas verdadero no edificaba, pero tenía que ser usado de cierta manera. Obsérvenlo en el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Este sí es un plural. Este es el don real de idiomas. Dice aquí el versículo 5, obsérvenlo de nuevo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en idiomas. Aquí Pablo les habló de manera imaginaria, hipotética. Como recuerdan, lo vimos la semana pasada en 1 Corintios 13, 1 al 3. Y les habló de manera hipotética, imaginaria, para enseñarles algo. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que Pablo les habló aquí de manera imaginaria, hipotética? Porque ya vimos en el capítulo 12, observen algo aquí. En el 5, antes de decir lo del 12, dice, así que quisiera
Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Les habló de manera hipotética. Lo decimos porque en el capítulo 12 ya vimos que no todos tienen el mismo don espiritual y que Dios es el que decide qué don le da a cada cristiano. Recuerdan ahí en el 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces, versículo 5, aunque Pablo quisiera, aunque Pablo hubiera querido, él no podía hacer que todos tuvieran el mismo don que solo Dios da como Él quiere. Es como si les dijera, aun si todos tuvieran el don de idiomas, necesitarían un traductor para que la iglesia fuera edificada. Esto fue lo que les dijo al final del versículo 5, observen. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, otra vez, más que proclamaran la palabra de Dios. ¿Por qué? Versículo 5 al final. Porque mayor es el que profetiza, mayor es el que proclama la palabra de Dios que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Se puede traducir que las traduzca para que, propósito, la iglesia reciba edificación. Aquí está la clave. Escucha, si una persona hablaba en otro idioma, se necesitaba traducción para que la iglesia entendiera lo que estaba diciendo y fuera edificada. Es como cuando recordarán hace algunos años, predicó en la iglesia el hermano Brian Tamisian del libro de Jonás. Él predicó en inglés y disfrutamos mucho su sermón. De hecho, está en la página de internet de la iglesia, pero disfrutamos el sermón porque fue traducido a nuestro primer idioma, español. Y de esta manera fuimos edificados, porque entendimos lo que él predicó y nos ayudó a entender y obedecer el texto bíblico en Jonás. Pero recordemos que el que predicó y el que tradujo aprendieron inglés y español de manera normal como cualquier otro ser humano. Ese no fue el don de idiomas ni fue el don de traducción. El don de idiomas, recuerden, fue la capacidad sobrenatural de conocer un idioma sin haberlo estudiado. Y el don de interpretación fue la capacidad sobrenatural de traducir un idioma sin haberlo estudiado, como lo explicamos en 1 Corintios 12:10. Y ahora observen los versículos 6 al 12. Aquí en 1 Corintios 14, 6 al 12, Pablo dio varios ejemplos para mostrar que no servía usar el don de idiomas a menos de que fuera entendido. Observen el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Se puede traducir esa frase, ¿cómo los voy a beneficiar? ¿Cómo los voy a ayudar? Y concluye el 6, si no os hablare con revelación o con ciencia o conocimiento se puede traducir, o con profecía o con doctrina o enseñanza de la idea. ¿Qué está diciendo aquí Pablo en el versículo 6? Aun si él, el gran apóstol Pablo, hubiera ido a hablarles en otro idioma, no les habría ayudado de nada a menos de que hubieran entendido lo que él les estaba diciendo, así como entendían revelación, conocimiento, predicación o enseñanza de la palabra de Dios. Y observen el versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? La respuesta es obvia, no se puede. Versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La respuesta es obvia otra vez, nadie. Versículo 9. Así también vosotros. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Qué está diciendo aquí Pablo en los versículos 7 al 9? Escucha. Si lo que decían no eran palabras que se podían comprender, eran igual de inútiles que sonidos de instrumentos que no se podían identificar.
Y observen que en los versículos 10 al 12, Pablo siguió amartillando este punto de que necesitaban entender lo que decían para que fueran edificados. Este es un punto vital en el párrafo que estamos estudiando. Necesitaban entender lo que decían para que fueran edificados. Por eso Pablo dijo, es superior el profetizar que el hablar en idiomas. Es superior el proclamar la palabra de Dios que hablar en idiomas, a menos de que esos idiomas, como ya lo acabamos de ver en el versículo 5, fueran interpretados para que fuera entendido lo que se decía y entonces hubiera habido edificación. Observen el versículo 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero versículo 11, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis, esta palabra anheláis se puede traducir del griego, son entusiastas, como lo tradujo una versión. Están prontos para manifestaciones del Espíritu, es la idea. Entonces Pablo les dijo, observen, versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis, que son entusiastas, pues que anheláis dones espirituales, procurad, otro imperativo, otro mandato. Procurad quiere decir, hagan un esfuerzo serio, apunten, esfuércense por, versículo 12 al final, abundar en ellos para edificación de la iglesia. El versículo 12 aplica los ejemplos de los versículos 6 al 11 y la aplicación es esta. Los dones espirituales, incluyendo el don de idiomas, deben usarse para edificar a la iglesia. Y para que haya edificación, escucha, debe haber comprensión. Esta es la idea clave en todo el capítulo. Los idiomas que hablaban debían ser comprendidos para que la iglesia fuera edificada. Esta es una verdad muy importante. ¿Qué significa edificar a la iglesia? Aunque ya explicamos algo de esto, podemos decirlo de diferentes maneras. Edificar a la iglesia significa fortalecer espiritualmente a otros cristianos. O dicho de otra manera, edificar a la iglesia significa que ayudas a otros cristianos a ser más obedientes. Edificar a la iglesia significa que ayudas a otros cristianos a entender mejor la palabra de Dios y obedecerla. Edificar a la iglesia significa que contribuyes a que se parezcan más a Cristo. Edificar a la iglesia significa que les ayudas para que se aparten más del pecado y se apeguen más al estudio y a la obediencia a las Escrituras. Entonces, hermanos, otra vez, para que haya edificación, debe haber comprensión. Para que haya edificación, para que alguien pueda dejar más el pecado y obedecer más a Dios, tiene que comprender lo que dice la palabra de Dios para que entonces pueda obedecerla. Y esta es una verdad tan importante. Podremos acampar aquí por un tiempo, pero esto nos recuerda la prioridad de la facultad de razonamiento en la vida espiritual. Observen que Dios no nos edifica a través de sentimientos. Dios no nos edifica, no nos hace más obedientes a través de emociones o de experiencias, sino a través de la comprensión de su palabra para que lo obedezcamos. Esto es tan importante, hermanos. Esto muestra la idea equivocada que tienen muchos hermanos queridos de que la experiencia es vital para crecer espiritualmente. Eso es un error, como lo estamos estudiando. No puede haber edificación a menos de que haya comprensión. Necesita haber comprensión. Necesitas usar tu facultad de razonamiento para crecer espiritualmente.
Incluso por eso lo hemos dicho a lo largo de los años. De nada te sirve leer la Biblia y leer sin comprender, porque no puedes ser edificado. No puedes saber qué significa, no puedes interpretarla correctamente para aplicarla correctamente. Leer, claro, es vital, es parte del proceso de estudio, pero leer y nada más no te edifica, porque puedes llegar a conclusiones equivocadas. ¿Por qué? Porque estás leyendo un libro que es la palabra de Dios, escrito en un idioma diferente al tuyo, en una cultura diferente a la tuya, escrito hace siglos de años y por lo tanto necesitas herramientas como en Nehemías 8, por ejemplo, que te ayuden a entender qué es lo que el Espíritu Santo quiso que entendiera. La gente a la que le escribió esa porción de la palabra de Dios, esas personas a las que originalmente, esa primera audiencia a la que el Espíritu de Dios le escribió su palabra. Qué importante es este punto, hermanos. Dios, escucha, Dios, nuestra relación con Dios en términos de cómo Dios nos creó como seres humanos, Dios se relaciona con nosotros a través, mucha atención, de la razón. Nuestra relación con Dios se lleva a cabo, se desarrolla en primer lugar a través de la razón. No estamos diciendo que los sentimientos están mal, no, Dios nos los dio, son parte de su diseño, para su gloria, en su gracia, pero la razón otra vez es el vehículo, es el medio a través del cual Dios te hace entender el Evangelio, Dios te hace entender mejor su palabra para que crezcas espiritualmente, otra vez para que seas edificado. ¿Qué punto tan importante es este, hermanos? Esto tiene varias ramificaciones prácticas, una de las cuales es no vayas a la palabra de Dios o no vayas al servicio de adoración o a leer un libro que te ayude a entender mejor la Biblia o no vayas a alguna conferencia con la meta de tener una experiencia, con la meta de sentir algo y decir, ah, Dios hizo algo en mí. Ese es un error. Como lo estamos viendo, tu meta es entender para obedecer. Y si tú estás sirviendo, como Pablo lo está enfatizando aquí, tu meta es que la gente comprenda para que les ayudes a obedecer más. Qué verdad tan importante. Entonces, versículo 12, véanlo de nuevo. Pablo dijo, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad, otra vez, esfuércense por abundar en ellos para edificación de la iglesia. De nuevo, el principio aquí, la idea clave del capítulo 14 de 1 Corintios lo tenemos aquí y es este. Los dones espirituales, incluyendo el don de idiomas, deben usarse para edificar a la iglesia. Y para que haya edificación, debe haber comprensión. Esto nos lleva a hacer una pregunta muy importante. ¿Cómo puede servir mejor a la iglesia? ¿Cómo puede servir mejor a la iglesia? Porque de nuevo, observen que el enfoque está en, versículo 12 al final, edificar a la iglesia, ayudar a la iglesia a que sea más obediente a Dios. ¿Cómo entonces puedo servir mejor a la iglesia? ¿Cómo puedo edificar? ¿Cómo puedo ayudar a la iglesia a ser más obediente a Dios? Esto implica que debes servir a la iglesia con tu don espiritual. Pero esta manera de pensar debe hacer un lado nuestro egoísmo. Lo que debe definir nuestro servicio a la iglesia, escucha, no es nuestro beneficio, sino el beneficio de la iglesia. Otra verdad sumamente importante. Escucha otra vez. Lo que debe definir nuestro servicio a la iglesia no es cómo me beneficia a mí, sino cómo beneficio yo a la iglesia. Nada de que quiero ser misionero en Los Cabos porque me gusta la playa, no. Nada de que me voy a vivir a San Miguel de Allende porque es muy tranquilo y bonito. Y bueno, me voy a buscar una iglesia ahí en San Miguel donde pueda servir.
Pero en esa manera de pensar, lo más importante es mi beneficio, no el de la iglesia. Y esa es una manera de pensar egoísta, pecaminosa. Ahora, es posible que por diferentes razones, quizás, por ejemplo, por motivos de salud, alguien tenga que vivir en ciertos lugares y habrán otras situaciones quizás que considerar, como cuidar a parientes mayores o enfermos y otras que son factores a considerar para determinar cómo sirvo a la iglesia a través del don que Dios me dio. Pero el principio aquí es que debemos ser abnegados, no egoístas. Debemos preguntar a la luz de esta idea clave del capítulo 14, ¿qué beneficia más a la iglesia? ¿Qué puedo hacer para que la iglesia se beneficie espiritualmente al máximo? Continuaremos en el versículo 13 la semana próxima, si Dios quiere. Oremos. Padre, bendecimos tu nombre con gratitud por el privilegio que nos diste el día de hoy de abrir tu palabra y estudiar este texto tan importante. Gracias, Señor, por enseñarnos la prioridad de la facultad de razonamiento en nuestra relación contigo. Gracias por enseñarnos que para que haya edificación debe haber comprensión. Gracias, Señor, por enseñarnos que debemos preguntarnos ¿cómo puedo servir mejor a la iglesia? ¿En qué situación puedo usar el don que me has dado para que la iglesia se beneficie? ¿Para ayudar a la iglesia a ser más obediente? Te rogamos que nos des sabiduría a todos para responder esta pregunta, para poder honrarte, para ser buenos administradores en el uso de los dones que nos das, para que en todo seas tú glorificado por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos amados. Nos vemos la semana próxima si Dios quiere.